Hablar del VIH-Sida es importante. No me escuches a mí, escucha a Rodrigo Pascal. Bueno, yo fui a buscar mi diagnóstico con mi hijo y con mi hermano, con mi hijo mayor y mi hermano. Y yo ya sabía, porque era tercera vez que iba a recoger mi diagnóstico y no me lo entregaban, y no me lo entregaban, y no me lo entregaban. Entonces fui ahí y por tercera vez, y en realidad la señora, la enfermera estaba como toda complicada. Entonces yo le dije, mire, no jodan más, deme el diagnóstico y punto. Si ya sabemos que es positivo. No me haga eso, me dijo, no me haga eso. A mí me dio mucha risa, digamos, y un poquito rabia también. Y salí con mi diagnóstico finalmente positivo y me fui al auto y mi hijo me estaba esperando ya con mi hermano. Y los dos me miraron con cara y le dije, sí, es positivo, y mi hijo se puso a llorar. Entonces yo llegué, yo estaba sentado y él estaba atrás mío, yo llegué, tiré mi mano, me di vuelta y le dije, aquí no pasa nada, nadie se va a morir y no hay nada de qué asustarse. Así que ni una lágrima más. Yo ahora voy a la casa, a la oficina de mi papá, a avisarle. Para mí fue constatar una realidad. Yo ya más o menos presumía que podía estar con VIH, pero no me... A ver, lo único que me hizo, me cambió la forma de mirar la vida y de enfrentar la vida, en el sentido de que fui más consciente, ¿ya? Y como que me giró un tornillito que me puso en el lugar que yo siempre había querido estar, que era con una mirada de trabajo más con la gente. Yo partí, me acuerdo, cuando antes de entrar a la universidad, para poder entrar a la universidad, empecé a trabajar en un centro de espera, por un proyecto de la universidad que era hacer unos talleres de cualquier cosa de educación, y con ese proyecto, si uno tenía éxito, entraba a la universidad. Yo en ese momento había estado fuera, etcétera, entonces había perdido la posibilidad de entrar a la universidad. Y ahí presenté un proyecto para trabajar en el Centro Esperanza Nuestra, que era un centro de personas en Maipú, de personas con dificultades de movilidad, cuadraplégicos, parapléjicos, etcétera. Y ahí me metí a hacer un taller de desarrollo personal y de arte. Ahora, eso fue algo que a mí me sirvió no solamente para entrar a la universidad, sino que además como que me dio mucho poder interno, de alguna manera. Y una vez que tenía mi diagnóstico, bueno, fui al doctor. Y me fui al Sotero del Río con el doctor Noriega. Y ahí, más que nada, hablamos de cosas científicas, porque yo ya, como había estado viviendo en Estados Unidos muchos años, yo ya tenía bastante conocimiento de la parte científica y de medicamentos. Entonces estuvimos viendo más que nada cuáles eran las alternativas de medicamentos, etcétera, ¿verdad? Y ahí me contó que, me dijo, mira, hay un grupo aquí en el hospital que se reúne los días martes a las 3 de la tarde. Podría ir a verlo, a ver si podía hacer algo con ellos, ayudarlos, etc. Y ahí me cayó una teja fuerte. Cuando me enfrenté a un grupo de 20 y tantas personas en el Hospital Sotero del Río y todos esperando morirse. Y de alguna manera, yo vengo de una familia acomodada, digamos. Entonces me di cuenta que toda esta gente estaba esperando morirse porque no tenía ninguna alternativa para poder acceder a medicamentos. Y yo, por venir de la familia que venía, evidentemente iba a tener acceso a estos medicamentos. Ahora, eso me dio una rabia infinita. ¿Qué año estamos hablando? Año 98. 97, octubre, noviembre del 97. Exactamente. Y inmediatamente me metí en esa agrupación del Sotero del Río, Juntos por la Vida creo que se llamaba, y me puse a trabajar en esto, en el tema del VIH. Además que lo que pasa es que me dio tanta rabia la injusticia, o sea, porque uno tiene acceso a plata, uno tiene derecho a la vida, y si uno no tiene acceso al dinero, no tiene derecho a la vida. Eso no... Fue como una cuestión intolerable para mí y de ahí no paré nunca más de trabajar. Eso fue lo que me generó a mí mi diagnóstico y conocer la realidad de las personas viviendo con VIH. Esa agrupación, ¿qué trabajo hacía? ¿Qué hacían ustedes? En la agrupación
fundamentalmente era un espacio en donde nos reuníamos, conversábamos, nos apoyábamos emocionalmente, de repente se resolvía. Yo al final, como me metí mucho en la agrupación, yo tenía una camioneta Datsun celeste, una de esas gitanas así, ¿eh? Y en esa época las ambulancias no entraban a La Pintana a atender o a buscar a personas viviendo con VIH. Se enteraban que era VIH, llegaban a la esquina y se volvían. Entonces yo ahí, mi camioneta y yo éramos la ambulancia. Y funcionábamos todos los días, cada vez me llamaban en cada momento, a la hora que fuera, para ir a buscar a alguien. Y ahí hacíamos de ambulancia. ¿Y el camino que seguiste? Bueno, ahí me acuerdo de un momento llegó alguien de otra agrupación y nos dijo que iba a haber una reunión en la cual iban a participar mucha gente, que podíamos ir, qué sé yo, bla, bla, bla. Y fue una reunión que se hizo en lo que se llamaba en esa época la Corpo, ¿ya? Y ya estábamos un poquitito como juntándonos distintas agrupaciones. Y en esa reunión lo que sucede es que las personas viviendo con VIH, nosotros, les dijimos a todas las ONG, a todas las que trabajaban en el tema, saben que este es un problema nuestro. Les agradecemos todo lo que han hecho, pero aquí nosotros vamos a seguir solitos y vamos a pelearla. Y ahí empezó un movimiento que ya venía, ¿no? O sea, yo era nuevo aquí en el país, en toda esta realidad. Había una historia, yo me acuerdo de haber venido incluso aquí a la Fundación Savia y hablar con Luz María, y yo un poco enterado que tenía un banco de medicamentos. Yo voy a hacer un banco de medicamentos, iba a ser el banco de medicamentos más grande de Chile. Y la Luz María me miraba con una cara y este loquito, ¿de dónde viene? ¿Ah? El entusiasmo, ¿ah? Y la intensidad que uno tiene. Entonces ahí se armó esta reunión y después de esa reunión nos fuimos a el, ¿cómo se llama? Cadvi, donde Julio Palma y toda esa gente, y ahí empezamos las reuniones para hacer el primer encuentro de personas viviendo con VIH en Chile, que fue el año 98, en agosto, puede ser agosto-octubre, no sé si el 98 97 las fechas a esta altura de la vida, hoy se han perdido un poco. Y ahí se hizo el primer encuentro de personas viviendo con VIH en la Universidad de Santiago, abajo, en la Alameda. Creo que se llama así, Universidad de Santiago. Y eso fue un evento súper importante. Logramos conseguir plata y trajimos a 500 personas de todo el país viviendo con VIH a esta reunión, de Arica a Punta Arenas. Y ahí se empezó a formar lo que en ese momento se llamaba la Cornavi, ¿ah? La Corporación Nacional de Personas Viviendo con VIH. Parecía más la Corporación Nacional de la Vivienda. Y bueno, le cambiamos el nombre a medida con Quasar Comunicaciones, Paula Edwards, le cambiamos el nombre y pusimos el nombre de Grupo Sigo. Era una agencia de comunicaciones que fue socia de nosotros desde muy temprano, ¿ya? Y ahí se armó ese cuento. ¿Cuál crees tú en este país tan clasista que puede haber aportado el que tú hubieras vivido siempre bien, cómodamente, y pensaras lo que tú ya nos dijiste, que por qué yo, si tengo plata, puedo comprar los medicamentos y los otros no? Pero igual pudiste aportar en términos de contacto, de acercamiento hacia autoridades, en fin. Bueno, el pertenecer a una clase social aquí en Chile, evidentemente una clase social acomodada, evidentemente te da muchísimas ventajas. Muchísimas ventajas. De partida uno tiene una educación que es distinta, uno se para frente a la gente de distinta manera. Entonces evidentemente yo me enfrentaba a políticos y los puteaba y me los metía al bolsillo como si agua. Al presidente o a la presidenta de la República también, o sea, eran personas comunes y corrientes y yo no tenía por qué. Bueno, esa actitud evidentemente te genera una entrada distinta, ¿ya? Y también todos los contactos que uno tiene, digamos. Ahora, curiosamente, no es que yo solamente hubiera utilizado de alguna manera a todos estos contactos que yo tenía, sino que toda esta gente estuvo metida, participaba y estaba integrada y estaba feliz y aportaban de manera increíble al movimiento. Y el movimiento
en algunas ocasiones reaccionaba, porque no podemos olvidarnos que Chile es un país clasista para arriba y para abajo, o sea, no es... Entonces habían ciertas tensiones de clase que uno no puede desconocer, ¿ya? O sea, hablar que la Paula Edwards fuera una Edwards que fuera a hablar a la agrupación X no era posible, ¿ah? Porque no encajaba la cosa. Pero sí era posible que esta empresa de comunicaciones nos desarrollara toda nuestra estrategia comunicacional durante años y que significó que estuviéramos en un momento dado, el año 2000, el 2001, el 2002, 4 o 5 días a la semana en los medios de comunicación, ya sea en la televisión, en los medios escritos, donde fuera. Tuvieron un encuentro en Aistrán Plaza con presidente de la República, con presidentes, candidatos presidenciales, con ministros de la época, etc. En general, los encuentros nacionales de personas viviendo con VIH participaban el mundo político, el espectro completo, y sobre todo participaban ministros, ¿eh? Ministros y ministras. Estaban el ministro del Trabajo, el ministro de Salud, ministro de Educación, faltaron la mayoría de las veces. Eso es como está a cargo de la democracia cristiana, el Departamento de Educación o de la Iglesia Católica, como quieran ponerlo, esos no se presentaban muy seguido, ¿ya? Y uno de los graves problemas. Exactamente. Nosotros fíjate que nosotros durante todos los años que yo trabajé, al menos en el biopositivo, tuvimos acceso a todos los ministerios, pero sin ningún problema, y acceso no solamente a hablar, sino que a que ejecutaran cosas concretas. Con el Ministerio de Educación nunca pudimos ni siquiera conversar. Yo me acuerdo no haber estado con un ministro de Educación nunca en su despacho, con el ministro de Salud, con la ministra del Trabajo, con cualquiera, o sea, incluso con los presidentes en los pasillos, en La Moneda, conversando y discutiendo temas para poder generar ciertas acciones. Y no había ningún problema, pero en el Ministerio de Educación nunca nos atendieron. ¿Cuándo comienza a decaer eso? ¿Cuándo ya no están los ministros dispuestos? Una siente desde este lugar que estoy yo, por lo menos de la sociedad civil, como que el VIH no es un tema. ¿Cuándo empieza a decaer? Es curioso porque tiene altos y bajos durante distintos gobiernos. O sea, si nosotros vemos el gobierno de Eduardo Frei, el hijo del que era bueno, el otro, ese nunca hizo nada. Y nunca ni siquiera acusó racismo, siendo una persona que yo la tenía contactos bastante cercanos, ¿eh? O sea, muy cercanos. Imposible contactarse con él, etc. Pero yo creo que, mira, voy a decir algo bien espantoso, ¿eh? A mí me parece que, a pesar de todo lo bueno que puede haber significado la plata del Fondo Mundial, fue en ese periodo en donde la cosa empezó a fallar. Por un lado tenemos a las organizaciones metidas en la cosa de la plata, implementando para poder cumplir, ¿ya? Y no haciendo abogacía, no haciendo trabajo político, etcétera, sino que más que nada, de alguna manera, algunos podrían decir reemplazando el trabajo que debería haber estado haciendo tanto el Ministerio de Salud como cualquier ministerio social en un país. Es decir, preocupándose de este tema que no es un problema médico, que ya lo sabemos, sino que es un problema médico-social, etc. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí empieza a declinar un poco porque la sociedad civil se empieza a concentrar en la ejecución de proyectos, ¿ya? Y también, por otro lado, está el mundo político que se empieza como a desinteresarse, o cambios que implican que uno ve que empieza a decaer. Ahora, ya para el 2007, 2006, 2007, la cosa iba en plena decadencia. O sea, no había respuesta desde los gobiernos, la sociedad civil estaba en pugnas y en cosas poco claras y poco... Había empezado este movimiento de personas viviendo con VIH con una ruptura entre el movimiento de personas viviendo con VIH y las ONG, ¿ya? Pero en el camino habíamos logrado juntarnos y hacer muchas cosas. Con la plata del Fondo Mundial, de alguna manera, eso se
se empezó a separar. Por un lado, Vivo Positivo tenía un recurso bastante más grande que la ONG, ¿ya? Y teníamos una visibilidad demasiado fuerte, entonces como que se empezaron a ver tensiones, cuestiones ahí que para mí no eran importantes, digamos, en lo que yo estaba haciendo, pero sí eran importantes en el contexto de los resultados que teníamos como sociedad civil, ¿ya? Y también la entrada que teníamos hacia el mundo político, ¿ya? ¿Y qué pasa con todo ese trabajo político cuando hay esta desconexión entre ustedes y las otras organizaciones y también entre ustedes en general y el Estado? Bueno, ahí lo que pasa, o sea, si bien uno puede decir que efectivamente las campañas de prevención en Chile nunca fueron buenas, ¿ya? Se empeoraron las pocas que hubieron después y desaparecieron. Yo creo que eso es uno de los grandes impactos que tuvo el desmembramiento un poco de sociedad civil y la desconexión entre sociedad civil y el Estado, ¿ya? Ahí, o los gobiernos o el mundo político. Efectivamente se suspenden y durante muchos años no hay campaña de prevención de VIH en ningún lado, ¿ya? Entonces eso generó un problema epidemiológico muy heavy, sobre todo el cambio de edad en los contagios, digamos, en la adquisición del VIH. El cambio de edad baja de 29 a 39, de 18 a 25, ¿ya? Y ahora ahí hay problemas muy serios, y yo no tengo ningún empacho en decirlo, en que la CONACYDA en un periodo determinado miente respecto de las cifras epidemiológicas, ¿ya? Yo me acuerdo cuando volví a Chile, me entero de todo esto, etcétera, pero también me entero de que no hay campaña de prevención, entonces me trato de meter un poco en esto, y también no me acuerdo cuál, había un otro problema, pero no me acuerdo cuál era. Y yo empecé a conversar un poco y me di cuenta que inmediatamente lo único que iba a suceder era cortar cabeza. Que no había una reacción de parte, que fue lo que pasó cuando la CONACYDA se descubrió que estaban las campañas, o sea, que digan las cifras epidemiológicas completamente desfiguradas y distorsionadas. Ahí lo que hicieron fue cortar cabeza, no arreglar el problema y no generar una campaña de prevención y preocuparse de que fueran los niños de 18, 19, de 17, de 15 años que se estaban adquiriendo el VIH. En vez de eso, no, hay que cortarle la cabeza a la jefa, la conocía, hay que cortarle la cabeza a este otro de acá, al ministro de Salud. No tiene eso. Entonces, cuando yo me entero que esa es la actitud, yo digo, no me meto. Me acuerdo que incluso conversamos mucho con Luz María y Víctor Hugo Robles en un momento dado para hacer algo, y yo al final les dije ahí que estaba conversando y están todos peleados, nadie quiere hablar con nadie, y además si vamos a desarrollar algo con el mundo político, lo que van a buscar es cortarle la cabeza a alguien y no resolver un problema. Entonces desde esa perspectiva a mí no me interesa. ¿Y Vivo Positivo seguía haciendo trabajo político? No, Vivo Positivo, por lo que yo sé, Vivo Positivo está muerto hace muchos años. Hace muchos años. Yo me retiré el año 2005. Y a finales del 2005 me retiré yo y me fui afuera, contratado por Naciones Unidas el 2008, en enero. No, marzo del 2008. Y ya Vivo Positivo en el 2008 no estaba. ¿Y en qué trabajabas en Naciones Unidas? Trabajé en ONUCIDA como asesor en la parte de sociedad civil, no discriminación y género. Era el punto focal a nivel global. Ya, ¿y después volviste a Chile? Primero estuve en Ginebra durante 4 años y medio y después estuve 4 años y medio en Guatemala. Y después volví a Chile. ¿Qué pasaba en Guatemala con el VIH? Es tremenda la historia de Guatemala, pero el acceso a medicamentos era súper difícil, la prevención, cero, nada. Yo me dediqué fundamentalmente en Guatemala al tema de derechos humanos y al tema de género, más que nada, ¿ya? Derechos humanos, logré establecer una red de abogados a lo largo de los distintos distritos, de las distintas regiones de Guatemala, un equipo como de 40 abogados distribuidos y defendían los derechos de las personas trans y de las personas viviendo con VIH, los gays, etc. Y en el género también, bueno, trabajé mucho con las personas trans allá.
mujeres viviendo con las trabajadoras sexuales, etc. Pero una situación muy distinta a la situación chilena, muy, muy triste, muy... ¿Pero acá ha habido alguna vez eso de tener 40 abogados o eso era solo de Naciones Unidas? No, eso era una estrategia que yo metí una idea y la sociedad civil, los abogados, armaron su grupo. O sea, uno como funcionario de Naciones Unidas no es uno el que hace las cosas, uno da ideas, pone y apoya. ¿Ah? O sea, en Chile no ha habido algo así. No, un símil a eso. No. Sí, nosotros tuvimos en una época, sobre todo, creo que fue el 98, 99 y 2000, un trabajo muy importante con la Universidad Diego Portales, con la clínica jurídica de Diego Portales, y ahí establecimos todas las demandas por acceso a tratamiento. Me acuerdo que la primera demanda eran 50 personas, una demanda al Estado por acceso a tratamiento, etc. Llegamos hasta la Corte de Apelación, hasta la Corte Suprema, ¿ya? Y nos rechazaron en todas partes y nos fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de los 50 casos pudimos presentar 20, porque los otros 30 habían muerto en el proceso. La Comisión Interamericana ordenó al Estado de Chile que cualquier juicio a favor de una persona por acceso a medicamentos, el Estado tenía la obligación de poner a esa persona en tratamiento. Presentamos 300 demandas ese día. Inmediatamente se presentaron todas las demandas y ahí empezó a escalar el acceso a medicamentos muy rápidamente. ¿Y cuál es tu mirada más actual de lo que está pasando? Porque igual siempre nosotros decimos al entrar a estos programas que las redes sociales uno nunca escucha hablando a nadie de VIH y SIDA, sin embargo... Mira, yo si bien estoy bien desinformado, ¿ah? Algo uno palpa y efectivamente yo creo que los conflictos entre las personas prima ante el foco en una dirección determinada, en una estrategia determinada. Y eso es un problema, o sea, yo me acuerdo cuando trabajaba en el Biopositivo, de repente llegaba mucha gente, era una cosa cotidiana, a mi oficina a contarme, era que la pelea de que la verdad. Y yo tenía una frase, ¿sabes qué? No tengo tiempo para cagüines. Me odiaban, o sea, me odiaban porque yo efectivamente, yo les decía, lo siento, si te dedico 5 minutos a escuchar tu cuento, son 5 minutos que perdí de poder trabajar y hacer algo que pueda resolver algún problema. Entonces, no tengo interés. Y no es que no tenga interés en ti, no tengo interés en el cagüín. La gente aquí en Chile no entiende cuando uno dice, sabes que no quiero escuchar lo que me estás diciendo, no es que no quiero escuchar uno a la persona. Claro. Uno no quiere escuchar el cuento. Uno tiene el cariño, el respeto, todas esas personas. Pero aquí la callada, cuando uno es muy directo, se ofende de manera tremenda. Y yo, como anteriormente viví muchos años también en Nueva York, en Estados Unidos, yo me acostumbré a hacer pop. No me gusta esto, por favor, sácalo. Ahora, no me gusta esto, por favor, sácalo. No significa no me gustas tú, no te quiero, no me gusta esto. ¿Ah? No, y se ofende la gente. Y yo tenía unos dramas espantosos que habían otras personas encargadas de poder resolverlos un poco por esto, de que yo no quería perder tiempo escuchando cagüines. Y yo no me metía en peleas, o sea, yo me acuerdo que tenía ataques de, qué sé yo, no voy a nombrar gente porque para qué, pero tenía ataques de distintos lados y todo el mundo, pero defiéndete, dile algo, haz una declaración. ¿Qué voy a estar perdiendo tiempo en huevada? Por ningún motivo no voy a hacer ni una declaración, no voy a hablar, ni rebatir, ni nada. Que sigan los cagüines, yo sigo para adelante si yo estoy haciendo mi trabajo. Y hoy, como persona viviendo con VIH, ¿en qué estás? Jubilado. Muy jubilado, con mi pareja Pedro, llevamos más de 25 años ya, partimos en el Vivo juntos, me he dedicado a mi familia, a mis hijos, estoy tranquilo, y mi taller. Tengo un taller en donde, bueno, estos últimos periodos no he ido mucho, pero sí tuve una exposición por ahí por el 2021, 22, por ahí tuve una exposición en una galería, etcétera. Vendí cualquier cantidad, me encanta. Yo
Me gusta. Yo estudié arte y me gusta. Y lo Ahora, hago. como hombre jubilado viviendo en pareja, ¿darías algún mensaje a los jóvenes, a las jóvenes que hoy día son el lugar donde hay más adquisición del VIH? O sea, de todas maneras, el tema es que, por favor, tengan conciencia. O sea, claro, hoy día existen medicamentos, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero vivir con VIH no es fácil, así que usa condón. ¿Ah? Y no es que yo te obligue, no. Usa preservativo porque es la única manera de protegerte a ti mismo. Y no lo usas por proteger al otro, ni el cuento ese de la prevención. No me interesa eso, cada uno toma sus decisiones, ¿ya? Pero úsalo por protegerte a ti mismo. Es súper importante. O sea, yo creo que la prevención en este momento es el mensaje más claro y más necesario, ¿ya? O sea, yo tengo un hijo de 40 años, uno de mis 3 hijos, y que vive en el mundo del teatro y todo lo demás. Y el drama es que todos sus amigos tienen VIH. Todos sus amigos gay. Y él tiene muchos amigos gay porque él tiene resuelto ese problema, ¿ya? O sea, ese tema. Lo tiene completamente resuelto. Entonces, tiene su departamento en donde... Y antes tenía una casa con 7 habitaciones y todos los actores gay, las niñas, bla, 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 todo el mundo. Y él ahí muy forondo, recibiendo y queriendo a todo el mundo. Y el cuento es que la gran mayoría de sus amigos hoy día tienen VIH. Y es una conversación que tenemos frecuentemente cuando nos vemos de cómo es posible, que qué mierda pasa, que no se toma conciencia que es necesario la estrategia de prevención. Absolutamente necesaria. La trayectoria de Rodrigo, marcada por el diagnóstico, la rabia frente a la desigualdad y una decisión ética de involucrarse, ilumina un punto ciego persistente de la respuesta nacional al VIH. El acceso desigual, mediado por la clase, recursos y redes, sigue determinando quién vive y quién muere. Su tránsito desde el privilegio hacia la acción colectiva evidenció que en Chile la vida aún se administra según la capacidad económica. Y desde ahí emergió una convicción política profunda. Ningún derecho, ni el acceso a tratamiento, ni la educación en salud, ni la dignidad, debería depender del bolsillo, la procedencia o la clase. Su historia recuerda que los grandes avances de los 90 y 2000 nacieron del choque entre la experiencia personal y la injusticia estructural, y que cuando la sociedad civil pierde fuerza o se fragmenta, el Estado retrocede. A través de su recorrido se vuelve evidente que la lucha por los derechos de las personas que viven con VIH ha sido y sigue siendo una disputa por democratizar la vida misma, por sostener la igualdad ante un país que históricamente ha tratado la salud como un privilegio y no como un derecho. En Fundación Savia creemos en cada historia, el cuidado colectivo y el acompañamiento mutuo. ¿Tienes dudas? ¿Quieres conversar? ¿Necesitas hacerte un autotest de VIH? En Fundación Savia te acompañamos. Escríbenos, infórmate y toma el control de tu salud. Las redes sociales silencian el VIH-Sida. Si te parece importante, dale like a este video, compártelo y suscríbete a El Desconcierto.